Todo cambia. Las modas, las aficiones, las artes, los gustos. Cambia nuestra forma de entender el mundo, de vivir en él. La naturaleza cambia, pero la esencia, la raíz y el valor que le damos a las cosas permanecen. Y lo auténtico prevalece. Aquí, en Castilla y León, los paisajes cambian durante todo el año, pero la belleza prevalece. Desde que nuestros antepasados colocaran las primeras piedras, la arquitectura ha cambiado. Pero la monumentalidad perdura. La forma de alimentarnos y la forma de cultivar ha cambiado, pero el sabor de la tierra permanece. La forma que tenemos de ganarnos la vida, de ganar en la vida, ha cambiado. Pero seguimos caminando. Y las ganas de vivir prevalecen, tejiendo nuestros pasos, tejiendo el futuro. Castilla y León. Buenas tardes, vamos a seguir con la última sesión del día. Y aquí han hablado el director el economista, el crack de la inteligencia artificial y las redes, el comisionado del alcalde Almeida para los temas de movilidad, bla, 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 bla. Bien, ahora va a haber dos personas que abren la persiana todos los días. Víctor, no te olvides, que abren la persiana todos los días. Víctor es mi alumno especial este año porque ha venido más allá de los mares. Aquel joven que hay ahí. Eso es lo que es un empresario. Abrir la persiana todos los días con tu propio dinero y con tu propio riesgo. El señor que está a mi derecha, solo de ubicación, ha estado aquí en otras ocasiones, se llama Mando Rodríguez, es el presidente y fundador del grupo Recoletas, uno de los grupos empresariales sanitarios privados más importantes de España, sanitarios de España, no es moco de pavo. Estudió economía en la Universidad de San Rico, que entonces era una gran universidad. Ahora todo debe estar casi como en la que estudié yo, que era la Universidad de Navarra, que se pasa de becario a catedrático. Trabajó en el Banco Bilbao y ocupó diversos cargos de alta dirección. Al principio, bueno, claro, normal. Y como director de banca empresarial para tal. Bueno, lo sustancial, porque no vamos a ponernos melancólicos en una tarde como hoy, que desde su decisión, su capacidad de intuir, su riesgo,
ha montado, pues no sé exactamente, 20 hospitales en toda España o similar. Básicamente, no solamente en Castilla y León, sino también en Madrid, en Segovia, en Cuenca. Creo que en Madrid va a abrir uno ahora espectacular, si no nos ha contado, y en Palma de Mallorca. Y por buscar los distintos segmentos de lo que es el empresario, está un empresario de sanidad privada, con lo que significa eso en España, y un empresario, el CEO de Lingotes Especiales, que es extraordinariamente industrial. Él luego contará lo que es Lingotes Especiales, que fundó su padre. Una vez oí a Julio Iglesias esta Navidad en Punta Cana, que nos invitó a un empresario muy conocido y que ahora siempre ha sido muy mediático, pero ahora mucho más, que se llama Juan José Hidalgo. Y una de las cosas que me sorprendió de Julio Iglesias fue que, hablando, no voy a decir de quién hablaba, pero me chocó, ¿no? Porque, en fin, yo pensé que solo se dedicaba a cantar canciones de amor o similares. Pero me dijo una cosa que me llamó la atención. Dice: todo se puede heredar en esta vida menos el talento. Pero en el caso de Pablo Garrido, no solo va a heredar Lingotes, sino también el talento extraordinario de su padre, que ya estuvo aquí conferenciando hace unos años, y que el viernes próximo el presidente de la Junta, del Gobierno regional, le va a entregar el premio Prensa y Poder, junto con el director de un amigo mío y colega que se llama Francisco Marguenda. Bien, pues dicho esto, vamos a empezar por la derecha. Ya sabes que el centro siempre se hace esperar, con Pablo Garrido Capa, que nos va a ilustrar y tal. Bueno, su currículum, pues, en fin, es director financiero adjunto al CEO en la actualidad de Lingotes, ha pasado por todas las secciones, ha sido director general de Monte San Cristóbal, estudió en la Universidad de Valladolid Ciencias Empresariales, como tú, Víctor, máster en gestión económica y fiscal de la empresa y consejero de un montón de empresas. Eso ya va de suyo, querido Pablo. Así que lo que me interesa es que a la gente que está aquí, a la gente universitaria que está detrás de las cámaras, le transmitáis lo que es el día a día de ser empresario, con todo lo que conlleva en sí. Como yo decía antes, abrir la persiana. Abre la sesión de la tarde. Muy bien. Amigos todos, muy buenas tardes. La verdad es que no es la mejor hora para dar una ponencia, porque lo mismo os dormís todos, pero bueno. Cuando Graciano me dijo si podía dar una ponencia sobre ser empresario hoy, lo primero que pensé es que ser empresario es algo atemporal. Siempre ha habido ventajas e inconvenientes, tanto en tiempos pasados como en el presente, como lo sabrá en el futuro. Lo único importante es que haya empresarios. Siendo estudiante de empresariales, tenía una asignatura, Estructura Económica, que básicamente era aprenderse el libro de Estructura Económica de España de don Ramón Tamames, libro muy interesante. Pero la conclusión de esta obra era que lo más importante para España era crear un amplio tejido empresarial e industrial del cual carecíamos, y era la base para la mejora de la economía de España, y que aún hoy sigue siendo insuficiente. Con esta idea, muy cerca de aquí, en Burgos, empezaron las hoy multinacionales Gestamp, en su origen Gombarri, con una facturación actual en torno a 12.000 millones de euros, Antolín, que empezó en un pequeño taller de los hermanos Antolín, y con una facturación actual en torno a las 4.000 millones, y en el caso más cercano, aquí mismo en Aranda, el Grupo Leche Pascual, que se fundó a partir de una cooperativa de leche que estaba en quiebra, y que don Tomás Pascual y varios socios la sacaron adelante. Hoy factura cerca de 1.000 millones de euros. Por supuesto, a la vez que estas grandes empresas, se crearon multitud de pequeñas y grandes empresas, que son tan importantes o más que las multinacionales, pues crean la mayoría de puestos de trabajo de España. A la par de estas compañías, a las que me voy a referir más concretamente, es a Lingotes Especiales,
donde llevo toda mi vida laboral, y a su sector, que es el de la automoción. Fundada en 1968 en Valladolid por mi padre, Vicente Garrido Capa, buen empresario, gran persona y mejor padre, y su amigo José Oliveri. Se lanzaron a poner en marcha una fundición de la que ya tenían experiencia, pues ambos habían trabajado en fundiciones respectivamente y conocían las mejores máquinas, así como los mejores procesos para poder triunfar. Ser empresario entonces tenía una serie de ventajas e inconvenientes, tanto externas como internas. De estas ventajas externas, destacaría que cuando ellos empezaron se solicitaba una sencilla licencia de actividad al Ministerio de Industria, otra de obras al Ayuntamiento y se concedían en un brevísimo espacio de tiempo, no como ahora, que puede llegar a tardar un año más sin ninguna consecuencia para el organismo que tiene que concederla. Además, no se pagaba por casi nada y a Hacienda se le pagaban 4 pesetas. En cuanto a las ventajas internas, una cosa curiosa e impensable hoy día es que cuando empezó a funcionar Lingotes, ¿cuál era el plan de negocio? Ninguno. ¿Cuál era el plan financiero? Ninguno. ¿Y el portfolio de piezas? Ninguno. ¿El estudio de mercado? Ninguno. Y así un largo etcétera. Empezaron a la brava, como decían ellos. Así que cogieron el coche, salieron dirección Madrid, donde había mucha industria incipiente, y allí donde veían una chimenea entraban a ofrecer sus productos que, por cierto, no habían fabricado ninguno. Pero por casualidades de la vida, al entrar en una de las fábricas, el director había sido compañero suyo cuando estudiaban ingeniería. Este les mostró alguna pieza de hierro fundido que utilizaban en la fabricación de electrodomésticos. Así que desde allí se trajeron esa primera pieza y así empezó todo. El siguiente paso fue entrar en el año 75 en grandes clientes de automoción, empezando por Renault en Valladolid. En el año 87 se comenzó con la exportación a Francia y sucesivamente fuimos accediendo a todos los grandes grupos de automoción. A su vez, en 1989 salimos a bolsa, hace ya 35 años. Para que se hagan una idea de la evolución, en el año 69 se fundieron 900 toneladas, hoy 90.000, había una plantilla de 40 personas, hoy 600, y se facturaron 100.000 euros. Ahora ya hemos pasado de los 100 millones de euros. Durante todos estos años, aquellas pírricas obligaciones se han ido complicando de manera exponencial, a unas agobiantes inspecciones, obligaciones con industria, con la hacienda pública y con la seguridad social. Inspecciones de trabajo y, por supuesto, medioambientales, mediciones de emisiones, de ruidos, hay que explicar la gestión de todos los residuos, etc. Y al estar cotizados en bolsa, toda la normativa de la CNMV. A su vez, para ser proveedor de grandes empresas, es una exigencia necesaria cumplir varias de las normas ISO. Hay 15, pero de momento solo nos exigen 4. La 9001 de calidad, la 14001 de medio ambiente, la 50001 de eficiencia energética y la 45001 de seguridad y salud en el trabajo. A todas estas exigencias hay que añadir el no estar siempre apoyado por los distintos gobiernos, ya que hoy tenemos la segunda carga fiscal más alta de Europa, así como unos costes sociales entre los 5 más altos. Y el actual gobierno, con su vicepresidenta a la cabeza, endureciendo sin parar todas estas condiciones, a pesar de ser los empresarios los que creamos empleo, generamos riqueza y con nuestros impuestos ayudamos a soportar muchos de los gastos sociales del país. A esto hay que unir la gran rigidez del mercado laboral en España, así como un altísimo absentismo y una falta de mano de obra en todos los estratos, cosa que hace años no ocurría, pasaba todo lo contrario. Había toda la mano de obra que quisieras, con muchas ganas de trabajar, pero con escasa o nula formación, y un absentismo casi nulo. Y ahora vamos al meollo de la automoción. El gran problema que tenemos es el coche eléctrico, o más bien la prohibición de venta de vehículos de combustión a partir del año 35. El coche eléctrico es una milonga para la sostenibilidad del planeta y un quebranto económico para toda la cadena de valor de la automoción europea, no así para sus fabricantes, que tienen fábricas en Asia, los coches les venden carísimos y ganan más dinero que nunca. No es la solución para la sostenibilidad
porque en España hay en torno a 24 millones de vehículos ligeros, entre furgonetas y turismos, con una media de 15 años. Y se sabe que el 80% de la contaminación la provocan solamente el 25% de los más antiguos. Si quitamos ese 25% con un buen plan Renove, sería la manera más económica y rápida de bajar el 80% la contaminación. Pero bueno, este plan Renove debería promocionar la compra de todo tipo de vehículos, no solo como ahora, que ayuda a la compra de coches eléctricos, los cuales no se venden por su alto precio e insuficiente autonomía. Además, si hacemos un balance de las emisiones en la vida del coche eléctrico y uno de combustión, contamina más el eléctrico, contra lo que cuenta todo el mundo, por 3 motivos. En su fabricación, desde la obtención de las materias primas para la batería. Durante su vida, el coche eléctrico pesa 300-400 kilos más que el equivalente en combustión. Eso por castañas hay que consumir más. Evidentemente, donde circula no contamina, pero la energía que hay que producir para cargar esas baterías, por supuesto que contamina, sea en el Burgo de Osma o en Jerez de la Frontera. Y cuando va al desguace, reciclarlo también es mucho más contaminante. Únicamente la batería contamina más que reciclar todo el coche de combustión. El principal problema del coche eléctrico es que es una tecnología que aún no está desarrollada suficientemente. En su día nadie prohibió a Iberia comprar aviones de hélice o a Renfe trenes de carbón. Cambiaron por unas tecnologías más modernas y eficientes que las anteriores, sin que nadie obligara a nada. Es evidente que un vehículo eléctrico donde circula no emite nada, y a día de hoy es la única solución para evitar la contaminación en grandes centros urbanos, como Madrid, París o Barcelona. Pero solamente es un vehículo urbano, no es la solución para grandes distancias. Y en lo económico, Europa prohíbe una tecnología de la cual somos líderes mundiales e impone una tecnología eléctrica que está en manos de China, tanto la tecnología como los componentes de las baterías, de los cuales son los dueños de aproximadamente el 80% de las materias primas en el mundo. Con lo cual esta normativa solo favorece a los chinos. ¿Quién lo entiende? Nadie. Como los coches eléctricos son muy caros y no está resuelto el problema de los postes de recarga, así como su corta autonomía e incertidumbre sobre su longevidad, se venden muy pocos. Si a esto unimos la incertidumbre en los conductores entre comprar un eléctrico, híbrido enchufable, diésel o gasolina, induce a que se vendan muy pocos coches. Evidentemente, si se venden pocos coches, se fabrican pocos coches. Y esto que origina una recesión en toda la industria de la automoción europea. Esta prohibición es un tiro en el pie para toda la industria automotriz europea, tanto para las fábricas de primer equipo como para toda la cadena de valor. Pero bueno, y esto en especial para los jóvenes estudiantes. Esta ponencia no es para desanimaros a posibles futuros empresarios. Yo os animo a que os hagáis empresarios, por la gran satisfacción personal que conlleva, porque se crea empleo de calidad, que es el futuro de los jóvenes, y porque se crea riqueza, que es lo más importante para esta sociedad, y porque hay que ser capaces de dejar una sociedad un poco mejor de como la encontramos. Además, en Castilla y León tenemos la gran suerte de contar, según el informe PISA, con las personas mejor formadas de España. Sí. Tenemos mucho suelo industrial, con muy buenas comunicaciones y buena ubicación, y hemos demostrado que somos muy buenos, tanto en la industria de la automoción, somos el 25% del PIB de Castilla y León, como en la industria agroalimentaria, así como en la producción primaria agrícola. Hoy tenemos una maquinaria que hace años era impensable, como la inteligencia artificial, industria 4.0, robótica, visiones artificiales, digitalizaciones, programas informáticos. Tenemos información y comunicación muchísimo más amplia y rápida. Pero sí os animo a una cosa, a que seáis diferentes. No hagáis lo que ya han hecho otros. Hay que ser originales e innovadores, trabajar mucho y con mucha ilusión. No os pongáis límites, que sean otros los que los pongan y ya lo superaréis. Y si quieres, puedes, y si debes, puedes. Y si puedes, debes. Gracias. Muy bien, Pablo. Pues no te ha quedado mal el discurso. Ahora le vamos a dar paso a Mando
y después pasamos, que estoy seguro que hay muchos elementos excitantes para tener un diálogo No me vas a levantar. profundo. Fíjate. Perfecto. Es que vengo con zapatillas y no me da No se ve. Los ricos sois así. Venga. Buenas tardes a todos. Como me lo temía yo, Pablo, pues yo no me lo he preparado tan bien como tú, porque seguramente voy a enfocar el... Esto está verde. Sí, claro. Verde que te quiero verde. Gracias. Entonces, voy a hablar de la vida. De la vida, de cómo se llega a ser emprendedor. Que está de moda ahora. No, es que realmente entre empresario y emprendedor, según mi criterio, hay una cierta diferencia. Entonces, yo voy a deciros a los que estáis más allá de Aranda, lo que es ser emprendedor. Como has dicho antes, Graciano, pues estudié en los jesuitas, buen principio, por lo menos empiezas a tener valores, a saber lo que, educarte en el respeto, en ese sentir la naturaleza que aporta tanto. Luego te educas en una universidad. En aquellas épocas, en los años 60 y tantos, era complicado porque la política empezó a aparecer en aquellos momentos. Y hablaban de, efectivamente, yo corrí delante de los grises, porque decían que la libertad para la comunicación, la libertad de asociación, pero realmente todos los que movían aquel barullo tenían otros intereses. En Bilbao, en aquel momento, pues, que fue donde yo inicié, era el recogedero de todos los catalanes que ya empezaban a ser independentistas, con lo cual no viene de ayer. Y posteriormente empecé a trabajar en el banco. Y en el banco, como bien has dicho, Graciano, empiezas a conocer muchos perfiles. Trabajé también fuera de España. Empiezas a conocer perfiles de ahorradores, de emprendedores y básicamente de sectores, de tamaños. Y empiezas a conocer a esas personas. Y empieza un odio a tu padre. Y empiezas a decir, ¿quién tengo enfrente? Yo a este le daría mi confianza porque los de entonces del banco éramos banqueros realmente. Éramos banqueros. Lo habrás oído decir a tu padre exactamente igual. ¿Por qué? Porque el dinero no era de alguien, era el dinero del banco que tú te encargabas de gestionar. De tal manera que tenías que conocer bien el perfil de los que venían a darte el dinero y del que tú decías autorizado. Y claro, tenías que conocer quiénes eran, qué hacían, cómo eran sus fábricas, cómo era su personal, cómo eran sus balances, cómo eran sus clientes, cómo eran sus proveedores. Y claro, empiezas a ver quién, en tu opinión, servía, quién no servía, cuáles eran los puntos comunes para encontrar aquel que la ayuda iba a ser un bien para la comunidad, porque iba a hacer crecer lo que recibía. Y además lo iba a saber transmitir e iba a saber contratar. Entonces, llega un momento determinado que te das cuenta que no todo el mundo dentro de ese universo de la banca, más allá de los que estuviesen por encima de ti, que tenían que refrendar las operaciones que tú planteabas, que no siempre ni conocían ni tenían interés en conocer lo que no tengo sed. Es que... Pero que nos ahorramos. Ya, pero además es bueno ahorrar. Es que además hemos tenido que hablar alto en la comida. Eso es. Y yo llevo mucho rato y levantado y hablando. Bueno, total, que te das cuenta que no todo el mundo que tenía que refrendar tus operaciones les interesaba lo mismo que a ti conocer
a quién le prestabas el apoyo. Y cuando ya se convierte en endémico, y aún así en un banco como el Bilbao, que en aquellos momentos, hasta los años 80 y tantos, era un banco de cliente, era un banco de principios, era un banco de valores, por todo aquello que realmente el empresariado vasco y esa raíz de San Ignacio y todo aquello rezumaba de alguna manera valores, ¿no? Y te das cuenta que aquello se puede perder. Y dices, ¿y qué pinta un señor como yo en un sitio como este? Tengo que llevar el mensaje recibido de tu formación, de tu reflexión, de tu conocimiento, de lo que vas recibiendo de los propios clientes, de los propios compañeros. Y dices, tengo que hacer una cosa con sello. Tengo que hacer una cosa con sello, una cosa que de verdad, desde el día cero, pueda mejorar y además que sea útil para la sociedad. Total, adiós banco. Y vamos a empezar un proceso, y hay muchas veces que me planteo, honestamente, y si no hubiera sanidad, no hubiera sido sanidad, ¿qué hubiera sido? Y en lo profundo de tu ser dices, pues a lo que me hubiera dedicado hubiera pasado similar. ¿Qué hubiera hecho? Un equipo, les hubiera transmitido valores, hubiéramos sido capaces de analizar, y entonces dices, pues realmente el emprendedor, que es posible que termine siendo empresario, tiene unas condicionantes que a mí hoy que me habéis hecho pensar, Graciano, digo, vamos a ver, ¿esto cómo es? Y por eso os he pedido que me dierais 10 minutos de pensamiento, porque me había escrito Verónica por aquí algo y yo digo, bueno, creo que lo va a hacer mucho mejor Pablo y ya lo ha dicho más o menos, ahora me toca a mí darle. Y entonces yo creo que hay una serie, en ese vademecum que decías, yo creo que hay una serie de puntos comunes y otros que son singulares. Los comunes, para hacer una empresa, y desde luego Recoletas está hecha así, tiene que tener valores, tiene que tener visión, tiene que saber hacer equipo y tiene que tener una capacidad de analizar el entorno, el futuro y los competidores, los complementarios. Y luego hay otra serie de puntos que, siendo comunes, pertenecen no a la materia, sino a la emoción, que tienen que ser esa capacidad, las capacidades que puedas tener, las oportunidades que puedas tener, la imaginación que le aportes. Todos debemos tener un porcentaje alto, saber que tienes que conquistar en un momento determinado a socios, al equipo, a los financiadores, a los clientes, a los proveedores. Y luego un denominador común, como tú lo has dicho antes, Pablo, que es la capacidad de asumir riesgos. Y Recoletas, lógicamente, se asienta en muchos de estos puntos que he descrito, que he enunciado. Y estos son comunes. Y luego hay otros que pueden ser singulares. Los singulares, que los seguí aprendiendo mientras analizaba en el banco con la mayor profundidad, el mayor compromiso. A mí me dijeron cuando me iba del banco, que le dije al director general, me voy, y me dice, pero ¿por qué te vas? Y mis compañeros, pero si eres el tío que más trabajaba, el tío que más quería el banco, ¿y lo vas a dejar? Digo, no, yo en el banco he dejado los intereses, el capital me lo llevo yo. Debido a las más o menos 1.500 empresas que puedo haber estudiado en mi vida, y dices, pero, ¿y comprometido? No hay otra manera de vivir que ser comprometido. ¿Por qué? Porque te comprometes con tu entorno, te comprometes con tu naturaleza. Entonces, dentro de la otra parte que hay que analizar cuando eres emprendedor, cuando eres empresario, yo creo que el sector en el que estás es muy importante. Saber si estás en el sector primario, si estás en el tecnológico, si estás en el de la comunicación, si estás en lo de los servicios, si eres nacional,
si te dedicas a la exportación. Y eso condiciona mucho. Luego, el emprendedor debiera de pensar qué tamaño tienes tú y qué tamaño tiene aquel medio en el que te desenvuelves. Si es nacional, si es multinacional, si es mediana, si es pequeña. Y eso vuelve a condicionar tu forma de analizar. Y luego tienes que saber si tienes perfil de socio único, de tener accionistas, si accionistas que sean fondos de capital riesgo, si de salir a bolsa. Recoletas piensa, por decir algo así muy apropiado, o sea, o muy directo a Recoletas, piensa que en lo que desarrolla, que es servicios de salud a la sociedad, y yo ya no sé si es privado o es público, porque en definitiva solo atendemos a la gente que nos necesita, no promovemos nada que no sea necesario a la sociedad, pues dices, un servicio de salud a la sociedad que para facturar, pongamos, 250 millones de euros, necesitas más de 3.000 personas, que en inversiones en activos necesitas otros 250 o 300 millones de euros, para que realmente la generación básica de recursos, la que puedes aplicar a la caja, porque todo lo demás, amortizaciones, no sé qué, sí, cuentos, ¿por qué? Porque si es amortización, no te preocupes que va a venir Paco con la rebaja y en un año, en 3 o en 10, vas a tener que utilizar aquello que le llaman EBITDA, que es el cuento de la lechera, es un término moderno. En mi banca, yo lo que estudiaba es ¿qué te queda para cuando tengas que renovar? Pues te das también cuenta que necesitas muchos recursos, muchas personas para atender a mucha gente, que somos personas para personas con una cantidad de recursos en el medio y además no la armes, que pago yo con la rebaja, y el riesgo reputacional es enorme. Con lo cual realmente o tienes una vocación grande, y me atrevo a decir en este foro y cada vez en más foros, aunque mi amigo y asesor Enrique luego me riña cuando me llamas por teléfono, otra vez ya te lo has dicho, en la sanidad no debe de estar ni la política ni el dinero, tiene que estar la gestión. ¿Por qué? Porque manejamos tantos recursos de personas, de equipos tecnológicos, de relaciones con las administraciones, de relaciones con... Nosotros tenemos aproximadamente el 80% son titulados superiores, es decir, cercanos a los 3.000, que ahí no valen zarandajas. ¿Por qué? Porque todo el mundo atiende a alguien que va con un problema y le tienes que dar una solución. Entonces, nosotros elegimos desde siempre, y cada vez nos reafirmamos más en nuestra capacidad de gestión, que es la base para decir seguimos teniendo futuro. ¿Qué nos puede preocupar? La inteligencia artificial, que nos debe de preocupar y además caer de ayudar. Sí, de ayudar, sí. Hemos oído ya muchas veces que lo mismo habría un día que la inteligencia artificial habría que ponerle límites, porque es posible que nos destruya. Pero esto es un tema que... El próximo año lo estudiamos. En el universo Recoletas, que ya me he pasado de hora. Sí. ¿He pasado de hora ya? Pues yo pensé que... Estás en hora. Es que... 5 minutos. Estás en hora. Bueno, Sigue. No, pues que seguramente yo no sé dónde nos llevará la inteligencia artificial y si podrá sustituir a la capacidad de gestión. Es por lo que decía, porque yo creo que cuando el hombre, como pasa en muchísimas grandes empresas, que yo creo que ya no son empresarios, son otra cosa, no sé con qué libertad actúan. Pues cuando ves al IBEX 35 haciendo así y dices, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Yo no hago así. ¿Por qué? Porque me parece que el universo
de lo que transmites a los tuyos, tu familia y los empleados o los compañeros que tienes, que son tu familia también, no les puedes engañar y no puedes aplaudir cuando realmente están haciendo, vamos a decir, actuaciones que nos perjudican a todos. Tú has querido decir antes algo, Pablo, relativo a las horas, alguien que no ha pagado nómina, entre paréntesis, nómina en su vida, y es con empleos, o sea, con puestos de trabajo que cada puesto tiene 5 para soportar 365 días, 24 horas al día, con vacaciones, 5 puestos. A ver cómo haces 5 por 8. 40. ¿Qué son? Pues a ver cómo lo haces con 7 horas, no sé qué. Es imposible. Pero como no hay capacidad de gestión, solo hay política, imagen y mentira, pues yo sigo diciendo, con esto ya si quieres termino, que nosotros, gracias a Dios, nos soportamos en un equipo, nos soportamos en la gestión y en la sanidad, que es una cosa muy seria, cuesta mucho dinero, 50% aproximadamente del presupuesto de las comunidades autónomas va destinado a la sanidad. En la sanidad no puede estar ni el dinero ni la política, tiene que estar la gestión. Y nada más, ya me ha reñido Graciano. Buenas tardes y gracias a todos. Muy bien, Amando. Pues vamos a iniciar el coloquio. Bueno, aquí está el alcalde de Aranda. ¿Tienes manía al alcalde? Trae el micrófono. A ver, ¿qué le ofrecerías a Lingotes Especiales y al Grupo Recoletas para que se instalen en tu municipio? Bueno, yo creía... No está funcionando el micrófono. ¿O sí? ¿Se me escucha? ¿Sí? Vale, fenomenal. Creía que las preguntas iban a ser al revés, que era yo quien las iba a hacer en lugar de hacérmelas a mí. Pero bueno. No, tú les haces la pregunta. Puesto que he sido interpelado por Graciano, yo creo que se han dicho cosas muy interesantes, ¿no? Pablo hablaba de la flexibilidad. Yo no voy a entrar en el tema de impuestos, es cierto que la sociedad ha cambiado, pero el tema de la flexibilidad es muy importante. Y ahora mismo las administraciones públicas, sobre todo sobre todo las entidades... Sí, esto un poquito alto, ¿no? No, pero está bien, no pasa nada. Fenomenal. Estamos acostumbrados. Las entidades locales, sobre todo los ayuntamientos... Perdón, es que me escucho fatal. Te entiendo perfectamente. Vale. Como estaba diciendo, los ayuntamientos nos encontramos una legislación que no hemos aprobado y nos encontramos con un montón de obligaciones que tenemos que cumplir por parte de otras administraciones, como por ejemplo la Administración General del Estado o incluso la Junta de Castilla y León. ¿Todo esto qué hace? Ponernos trabas a la hora de responder a las necesidades de iniciativa privada. Estoy hablando de algo muy concreto, como por ejemplo es el urbanismo. En el urbanismo creo que es competencia de las administraciones por parte de la local, en primer lugar, flexibilizar o interpretar de acuerdo con las necesidades concretas del sector privado. Pero es responsabilidad también del legislador adaptarse a los nuevos tiempos. Y eso es algo fundamental, como he dicho en mi discurso de inauguración. Estamos viendo como ahora, por ejemplo, las energías renovables o el sector de los cuidados, ¿no? Nos exigen una serie de demandas a un tipo de suelo que con normativa en mano no existe. Por lo tanto, es hora de no solamente avanzar en una nueva legislación, sino conseguir adaptarnos. Y yo coincido con Pablo en aquello que decías de que esa flexibilidad, esa capacidad de respuesta por parte de las administraciones de otorgar licencias y responder a las peticiones de emprendimiento, ahora mismo no está funcionando bien.
Con respecto a la intervención de Amando, pues también coincido con muchas cosas. Hemos tenido oportunidad de charlar hace unos minutos y bueno, pues qué de decir, el sector médico y el sector de los cuidados cada vez va a tener un peso mucho más importante, no solamente porque estamos creciendo en población, sino porque cada vez tenemos una población más envejecida. Por lo tanto, es algo fundamental. Coincido absolutamente contigo que no tiene que ser cuestión de política ni de dinero, de gestión, pero precisamente ese es el punto de vista que se pierde en el día a día, ¿no? Muchas veces escuchamos frases como es que no coincide con el momento político. Bueno, es que tenemos que dejar de pensar en nuestro momento político y empezar a pensar con la creación de bienestar. Ya no hablo solamente de creación de empleo, sino creación de bienestar social para una población que cada vez va a necesitar más los centros médicos, hospitales o todo el sector de los cuidados en su conjunto. Mira, es desesperante lo de los plazos, porque además si dijeran, haga usted una declaración responsable de lo que va a hacer y empiece a hacerlo, porque claro, lo que no entiende la administración es que nosotros, en nuestro caso, viene Citroën y te exige un laboratorio para hacer tracción no sé cuál. Tienes que hacer una nave y Stellantis o Ford o quien sea, no tiene en cuenta que tú tienes que pedir permiso. Entonces tú tienes ya dentro de tu instalación, no te digo ya ahí en tierra, en un descampado agrícola por una nave, tardan meses en dártelo. ¿Qué hemos hecho nosotros siempre? Hacerlo. Luego han venido, lo han visto, nos han sacudido, multa, con sanción, no sé qué. ¿Pero qué hago? ¿Pago la multa o pierdo al cliente? Entonces, lo que no entiende nunca la administración es que los plazos, que a él le pasará igual, se va por un hospital, te empiezan a frenar cosas y es tu ruina. Porque además pides dinero al banco, un año de carencia, pero luego hay que empezar a pagar. Si yo no saco rentabilidad, y es que ahí empieza la ruina y quitar las ganas de la ilusión de hacer cosas. O nosotros en el caso del lingotes, en Valladolid si quisiéramos hacerlo no se podía. Porque los polígonos les hacen con parcelas entre 500 y 2.000 metros. Y dicen, no, yo quiero 70.000. No, es que no hay empresas de 70.000. Bueno, pues deme ahí, anda que no hay sueldo en España. Pues no hay permiso. Bueno, yo llevo el agua, yo llevo la luz, da igual. Entonces la verdad que somos heroicos. Bueno. Claro, en lo que dices, el responsable de las obras, lógicamente, porque es donde empieza todo, antes, a no ser que vosotros os lo decía, pues soy yo, estoy el responsable de las obras, ¿verdad, Enrique? Entonces, hemos manejado el término siguiente. Vamos a pedir perdón, pero no permiso. Como nosotros. Es que dices algo y claro, gracias a eso tienes tu empresa avanzando, luchando, aguantando. ¿Por qué? Porque si no, perdemos el ritmo. Entonces, antes decías, querido alcalde, estamos on fire para el tema nuestro, que vamos a hacer con Gabrielistas. Estaría encantado de poderlo hacer cuanto más pronto mejor. Que nosotros como tratamos con muchos ayuntamientos, con muchas administraciones, más allá de vuestra función, hay muchos casos en que vosotros, que sois conscientes de lo que aportan determinadas industrias o servicios a una sociedad para poner en valor vuestras ciudades, luego estamos llenos de funcionarios que no hacen mucho caso. ¿Te suena, no? Y es una pena el poder. Sí. Es una pena el poder que tiene el funcionario para impedir desarrollos normales. ¿Por qué? Porque la coma, ¿dónde está la coma? ¿Dónde está el punto? Los que estamos acostumbrados a hacer contratos con multinacionales, que es la I de la I y que tienes que ir o con Garrigues o con Cuatro Casas, porque si no, y contratos así, porque son para 10 años. Y sí, pues resulta que cuando te planteas un contrato de esos con alguna compañía, tardaremos una semana, pero hay gente que está dispuesta a trabajar
10 horas, 12 horas, 14 horas. Hay muchas reuniones que se terminan a las 3 de la mañana porque el contrato se ha dicho que hay que firmarlo al día siguiente a las 4 de la tarde o no sé. Porque, y tiene que estar. Y tiene que ser. Y hay 8, 10 o 14 personas que dedican a lo mejor en 3 o 4 días para contratos complicadísimos 10 o 15 o 20 horas cada uno. Y no está. Y no está. Está de vacaciones, no ha venido. Es una pena que esto suceda, querido alcalde. Pablo, ¿querías añadir algo más? No, que ha dicho que no hacen caso los funcionarios. Ojalá no hicieran nada de nada, porque por lo menos no frenarían. Pero es que eso, presentas un papel 15 días para responder y te responden el 15 por la noche y dices, pero si es que yo tenía que haber empezado ya. Pero bueno, lo que esté en vuestra mano. Y eso te pasa en tu empresa, me pasa en la mía. Es que hay que indemnizar a Dios. ¿Por qué? Porque eres un cáncer para nosotros. Bueno, digo que es una pena que tengamos que vivir así. Esto lo puedes quitar para que no salga, porque si no van a escuchar los funcionarios y no nos dan la licencia en la vida, Enrique. Pero bueno. A ver, perdón. Hay un profesor de Relaciones Internacionales. Sí, muchas gracias. En la universidad. Y quería saber cuál es la praxis en el mundo exterior. Si la conoces. O lo que quieras preguntar, vamos. Sí. En todo caso, lo que yo quisiera preguntar es lo siguiente. Bueno, primero voy a felicitarles por haber llegado a tan importante gestión y magnitud de empresa cada uno de ustedes. Pero bien, yo quisiera preguntarles sobre el aspecto internacional. ¿Están internacionalizados? ¿Tienen posible un plan de expansión internacional? ¿O es mucho pensar quizás por ahora? Es decir, ante tanta problemática que hay aquí en el país, ¿no creen ustedes que lo internacional o el mercado de Iberoamérica podría ser una alternativa, diversificar también el negocio? Nosotros estuvimos... Perdona, se refiere... Sí, lo he entendido. Como Venezuela, pero al revés. Pues hombre, no es fácil. Nosotros hicimos en ese afán, vamos a decir, de ampliar tus territorios, de tu manera de ver, tu amplitud. Yo, por ejemplo, estuve trabajando varios años en Francia como directivo más o menos del Banco Bilbao, más o menos importante, del 77 al 81. Eso a mí me dio una visión, y luego he intentado en lo que es sanidad ir precisamente a los países hermanos. Pero es que te das cuenta que es muy difícil, que hoy y mañana y la mano no siempre es hoy, mañana y la mano. Y eso, nosotros estuvimos trabajando, dijéramos, de la mano con la Xunta en un país del hemisferio sur. O sea, Argentina. Por ejemplo, y nos tuvimos que ir porque mandé allá a mis 2 hijos, como bien sabéis vosotros, y les tuve que decir, cariño, a casa con el recado. Ese es un problema. Yo luego he tenido algún amigo que ha ido a hacer allí, algún compañero de Fatigas, que han hecho proyectos allí de construcción y el resumen vuelve a ser el mismo. No es fácil porque el idioma que hablamos no siempre es el mismo, aunque parezca que nos entendemos. Para mí ese es un pequeño inconveniente. Nosotros nos pasa que lo que es Europa es igual que España. O sea, Francia, Inglaterra. De hecho, tuvimos una aventura en Inglaterra, nos rendimos, volvimos con el recaudo para casa también. Entonces, en Europa no te cambia la cuestión. Luego hicimos una aventura en India y allí es que empieza porque no tienen fuerza física para coger las piezas. Luego no hacen ni pito caso y también te rindes. Con lo cual, la verdad es que irte fuera es muy complicado. Porque si es Europa es igual que tú, la misma complicación. Para eso me quedo en casa. Y si es por tercer mundo, pues me dice, es otro idioma, es otro ritmo. Lo que aquí haces en 15 días, ahí está en 6 meses. Le dices, hay que barrer la nave, y entonces uno barre para acá, otro para allá, y dice, pero bueno, barrer todos para allá. Pues no, barre cada uno para un sitio y al final la nave está más sucia. Entonces son culturas que es muy complicado trabajar con ellos. Nosotros tenemos un competidor, por decir algo, que tiene 50 hospitales, por ejemplo, que hizo el camino hacia el exterior también. Y aunque sea muy grande, está recogiendo velas, ¿verdad, Enrique? No es fácil. No es fácil. Has hecho una pregunta y te contestamos con la mayor claridad. Pueda que una multinacional muy grande y mucho más potente que nosotros
pueda, y de hecho lo hacen. Y de hecho Renault está en muchos países, o Mercedes, o tal, vamos, están hasta en China haciendo coches, o en Sudáfrica. Con más poderío económico probablemente puedes, pero en un tamaño como el nuestro, intermedio, es muy complicado. A ver, Jorge, que tienes tu minuto de gloria por la tarde. Es empresario. Hombre. Repite de que eres empresario. Que no te he oído, Harry, Que gracias. repitas de que eres empresario. Pues Pablo se acuerda bien del año pasado porque me lo ha dicho antes. Yo se lo oí hace 12 años. Ah, sí, 12 años. Y cubiertas. Joder, Sí, tío. sí. Pues fíjate, sigue. Cubiertas industriales, impermeabilización y cosas de esas. Y una gotera. Ay. Bueno, básicamente un poco en relación a todo lo que me contáis, pues estoy de acuerdo. Pues ser empresario es de riesgo, llamemos así, porque bueno, pues estamos todos los días en el filo del cuchillo. La política actual no nos hace ningún favor porque le calienta la cabeza a nuestros empleados con muchas cosas para trabajar menos, cobrar más, tener muchos derechos y pocos deberes. Y bueno, yo la verdad es que principalmente digo lo que dicen muchos empresarios, que la administración, pues como mínimo debería no poner palos en las ruedas, dejarnos funcionar de una manera lógica. Lógicamente tiene que haber controles y todo, pero creo que la burocracia se está pasando 4 pueblos y al final pues vemos que los fondos europeos que iban a venir y regar todo y nos iban a hacer que fuéramos todos ultra digitales y la de Dios, te das cuenta que tiene gato encerrado, que para que te den 4 migajas del kit digital te la están intentando jugar con otra cosa y sí. Solo decimos Efectivamente. que, anda, que no nos ponen normas y reglas cada vez que hacemos un contrato con una multinacional extranjera, que hacemos así de ellos. Nosotros compramos equipos que vale cada uno a lo mejor 7 o 8 millones de euros de un equipo complicado de mantenimiento, pero trabajan 5 horas, 6 horas, 8 horas, 7 horas, 9 horas y si toca sábado y domingo trabajan. Yo, vamos a decir, la exposición que se hace, que no es ni queja, es: me parece muy bien el control, nos parece de maravilla, porque además aprendemos. Y además, con todo eso, mejoras. Y además te posicionas mejor para el exterior. Lo que no puede ser es que no lo encuentres. Pero que vayas rápido. y no lo encuentres, y no esté, y al día siguiente no está, y se ha ido de vacaciones, y no está. No, eso. Clara, que pagamos impuestos para algo, joder. Entonces, lo que tienen que hacer es dar servicio. Es decir, nadie dice que no tenga que haber controles, porque todos queremos que si a alguien le dan una ayuda, una subvención o lo que sea, no se la den a un pirata. Pero lo que está claro es que si por esa ayuda pierdes el core para lo que la estás pidiendo, pues te vas para casa. Es que es así. Entonces, bueno, al final... Es una inversión que vas a hacer. Da igual. Y luego también pasa otra cosa. Eso es. Y que también pasa otra cosa, que bajo mi punto de vista todo esto de las subvenciones y de las ayudas es en parte una pantomima de los políticos bastante grande. A ellos les gusta decir mucho que están ayudando, que están haciendo, que no sé qué, que no sé cuál, pero cuando vas a tirar de eso que han dicho en el meeting o cuando viene aquí Mañueco o quien sea a venderse, luego empiezas a rascar y ves que, joder, pues que... Todo el dinero que encima no se ha gastado se han ido a grandísimas empresas. Se han ido a SEAT, a Ford para que ponga la fábrica de baterías, al otro, a todos los PERTES. Al final, para los que somos medianitos o pequeños, te ponen tal condiciones y dices: mira, chico, no me lo des. Entre otras cosas, la mitad es crédito que hay que devolverlos. Te den a fondo perdido, pero que son incumplibles. ¿Quieres que te deje el teléfono de Barrabés? Lo mismo va para Villanubla. Pero Graciano, pero ya sabes que luego vais a pasar por juzgado de explicaciones. ¿Hola? Que luego vais a pasar por juzgado de explicaciones. Sí. Va. ¿Querías añadir algo a mi primo? Nada más que gracias por... Ahora, tengo interés en conocer la opinión de Víctor, oyendo a los empresarios españoles
porque él está destinado a gestionar una gran empresa y es universitario de administración de empresas. Venga, Víctor. Bueno, Me he equivocado contigo. primero quiero hacer una pregunta para el señor Pablo. Me dejó con la duda sobre los vehículos eléctricos y quiero saber cómo planea manejar los cambios y la incertidumbre en el mercado frente a las industrias asiáticas y la fabricación de vehículos eléctricos. ¿Cómo quitar la incertidumbre? No, ¿cómo planea manejar los cambios y la incertidumbre? Dice que ante la fuerza de Asia... Pues lo que no puede hacer Europa es prohibir la tecnología que dominamos, porque los chinos que hacen hace 20 años, ¿voy a hacer coches de combustión? 25 años. No, porque Europa y Estados Unidos llevan 100 años. Tenemos unos motores con unas eficiencias increíbles. O sea, que hoy un coche vayas a 150 por hora gastando 3 litros, según los coches diésel que tienen llamado AdBlue, dicho en vulgar urea, retiene todas las partículas nitrosas. Entonces tú pones hoy la nariz en el tubo escape de un coche diésel, si es hace 25 años te mueres, pero uno de hoy no contamina nada. Entonces que Europa prohíba lo que dominamos y se lo dé a estos, no hay quien lo entienda. Segundo, desde las minas para el litio, el grafeno, todas esas cosas. O sea, es que es algo incomprensible que Europa, lo que está la ideología de no, el coche eléctrico no contamina. No contamina aquí. Y tiene su razón de ser en grandes ciudades o los autobuses urbanos, como va ahora Amazon con sus furgonetas que son eléctricas, perfecto, porque la cargan en su nave, salen por Valladolid y tal. Pero en una familia, que es la mayoría de España, que tiene un coche, porque el señor que tiene 7 coches, como Amando, pues puede tener un Maserati, un tal igual, y por ciudad un eléctrico, porque en las familias españolas que domina tener un coche, no se puede ir a Marbella, ni a Vigo, ni a Valencia, ni a ningún sitio. Entonces es incomprensible esa... Pero bueno, yo lo digo en todos los sitios y me miran como si fuera un bicho raro. Digo, el problema es que os tienen engañados a todos. Pero algún día Europa... Los fabricantes de coches no protestan y de hecho lo defienden. ¿Por qué? Porque en un coche eléctrico meten la batería, tiene la mitad de mano de obra, lo venden carísimo y tanto Renault, BMW, Mercedes están en cifras récord, pero de largo de beneficios. ¿Por qué? Porque les hacen en China, por eso les molesta el arancel. Porque vienen de China, les venden aquí con el sello BMW Mercedes, el combustión me cuesta el doble, entonces ellos sí que defienden el eléctrico. Griffin se ha ido de ANFAC, ¿por qué? Porque se ha gastado una millonada en la fábrica de SEAT en Barcelona para hacer coches eléctricos. Si ahora no se venden, que pasa en la fábrica de Dresde de Volkswagen, hacían el ID3. Como no venden uno, cerró la fábrica. Mercedes tiene otra fábrica medio cerrada. Ampere, que es Renault eléctricos en Francia, las tiene medio cerradas. Ganan mucho dinero con los coches que tienen de Asia eléctricos. Y combustión no se vende. Y no se venden coches porque tú ahora tienes un Golf de 15 años y anda perfectísimamente. Entonces, como la gente dice, no sé qué comprarme. Pero no gente que no tenga dinero. El otro día me preguntaba un amigo notario, es que no sé qué comprarme. Y pues cómprate el que te dé la gana, porque de aquí al año 50, que prohíban andar, digo yo que te comprarás más de un coche. Es que me gustan los gasolina, pues cómprate un gasolina. Pero en esa incertidumbre no se venden coches, porque los coches son muy buenos. Y entonces Europa se ha metido, porque ya no son los fabricantes, somos toda la cadena de alrededor de valor, y es incomprensible. Además los chinos, ¿qué van a hacer ahora? Pues han comprado la planta de Nissan en Barcelona, traen todas las piezas de China, montan el coche en Barcelona y es un coche europeo. Tienen sello CE y no pagan tributos. Entonces lo que ha hecho Europa es incomprensible. Pero lo digo yo, lo dice Josu Johnny Maz y creo que nadie más. Una pregunta. Te has elegido un buen compañero. Es que estoy en una charla suya antes de ayer y lo dijo. Una pregunta que te voy que a lo mejor nos interesa a todos. ¿Es cierto que los combustibles renovables que tanto promociona Repsol, es verdad que son emisión cero? Porque sí. Están hechos que están hechos, digamos, de reciclaje de... Sí, pero no son la solución. Porque en España hay 50.000 gasolineras y Repsol, como heroicidad, dice que lo hay en 300. 300 no es nada. Segundo, vale mucho dinero. Entonces la gente normal no va a echar ni loca, vale una pasta. Ahora eres un ecologista, idealista, tienes mucho dinero, pues echas de ese combustible. Pero no es la solución porque no va a haber para todos. Era una pregunta que no sabía
Bueno, ¿querías decir algo al respecto, querido Amando? Bien. Es que se ha tocado un tema capital y que modestamente yo algo sé de eso, que es Europa. Y luego le voy a pedir a Quique, que yo creo que por fin se ha enterado lo del coche eléctrico. Le ha costado, pero después de tu explicación creo que se ha enterado de todo. Luego lo comprobamos. Vamos a ver, Europa es el territorio del mundo, del planeta más libre, con más libertades en todo y que tiene muy serios problemas, porque las libertades, y nosotros creo el curso es un curso social liberal, social por lo que decía el hermano Ángel, y liberal por nosotros, porque liberal viene de libertades, de defensa de las libertades. Pero cuando vemos que el líder del mundo libre, que son Estados Unidos, ha entrado en un periodo de decadencia descriptible, y frente al mundo libre se están imponiendo sistemas que no son libres y les son rentables, como China o Rusia, la pregunta es ¿hacia dónde vamos? No solamente en el tema de la inmigración, que es un temón, sino en este tipo realmente de cosas. Esta mañana el profesor Rodrigo Miranda, director general del ISDI, hablaba me han dicho, porque yo no estaba en ese momento, del proyecto Gaias, cuyo director de estrategia es mi hijo, que ha estado doctor en física por Cambridge y ha trabajado 18 años en Estados Unidos. Fue jefe de la oficina del dato del Reino de España, la montó, Charo no se fue, Carmen Artigas y la ministra Calviño, y él se fue inmediatamente y ha sido nombrado director de estrategia. Y lo que yo le oigo hablar de esto en un proyecto GAIAX, que es el mayor proyecto tecnológico de Europa, liderado por Alemania, que pone 1.200 millones, y Francia, que pone 900 millones, España pone 6 millones, dice que necesitaba medio siglo para ponernos en la inteligencia artificial y digitalización como lo que llevan los chinos. García Huera, que es muy amigo de Xi Jinping y de toda su banda, estuvo hace poco allí, hace unos años, y claro, la ausencia de libertad, o sea, la dictadura, desde el punto de vista económico es rentable. Porque mientras se discute en el mundo libre si se hace un puente o no, la dictadura ha hecho el puente. Es imbatible, es imbatible. 1.500 millones de personas obedeciendo a uno, eso es imbatible. Aparte que los funcionarios el último mes o 2 meses he leído en algún sitio que ha dicho que estaban siendo poco eficientes y que iban a trabajar ahora 6 semanas los 7 días de la semana. Y todos los funcionarios, fíjate, dilo en España, te cuelgan del palo mayor. Es imposible competir. ¿Querías decir algo? Nada, estoy perfecto. García Huera. Gracias, Pablo, por comparecer una vez más a Prensa y Poder, y Amando, pues qué decir, que a ver si el próximo Prensa y Poder de invierno lo podemos celebrar en el Salón de Actos del nuevo hospital. Bueno, 2 preguntas, una para cada uno de los ponentes. A Pablo, has hablado de la movilidad eléctrica y en la oportunidad de que Aranda ha sido elegida por una gran corporación para poner en marcha una planta de biogás de nueva generación. ¿Qué recorrido le das a este tipo de movilidad, incluso a la movilidad de mercancías, ¿no? la movilidad impulsada por gas e incluso por hidrógeno? Y Amando, en la oportunidad de que veo por ahí en las redes algún mensaje que nos envían, ¿no?, a emprendedores que están escuchando ahora en directo por Televisión Aranda o por los canales de la UDIMA. Bueno, el mundo financiero ha sido rescatado, pero ya tiene fama en los últimos años de que abre el paraguas cuando escampa y lógicamente lo cierra cuando llueve, ¿no? ¿Cómo crecer en tu sector, Amando, con el mundo financiero, o cómo darse la mano a los family office o los fondos de inversión, ¿no?
adelante. Totalmente futuro. Además están aprovechando unas materias primas que son residuos, es una economía circular, eso sería impecable. Y lo del hidrógeno es algo fabuloso, fabuloso porque es infinito, porque no contamina, pero estamos lejos de dominar la tecnología para ponerlo. El día que se domine, eso sí que es la solución. Eso sería lo mejor de la Tierra, pero no está cerca. Aunque alguien parece que está cerquita, yo no sé si nosotros lo veremos. Pero ojalá lleguen a ello. El alcalde no lo sabe, pero tengo para mí que creo que en breve podremos saber algo. Y como diría Graciano, ahí lo dejo. Yo creo, hablando de las dificultades y lo empírico que es, lo que acabas de decir de la energía limpia infinita, si además no daña, yo creo que el hombre tiene que seguir siendo capaz, mucho más pronto que tarde, de solucionar lo de la energía limpia y lo del efecto invernadero, por medios tecnológicos. Bueno, oye, el efecto invernadero... Quiero confiar en eso. El efecto invernadero está muy resuelto. La capa de ozono ya no habla nadie. O sea, eso del agujero, ¿por qué? Porque se ha arreglado medio rápido. Bueno, qué barbaridad. Ay, Pablo. Sí que es rompedor. Perdón. Y además que estoy deseando contestarla. Del hospital, ¿no? No, el hospital ya está hecho en cuanto tengamos la posibilidad. Fue un compromiso que adquirimos, nosotros lo sabemos, padre hermano. ¿Qué es lo que falta? Tener el suelo para poder presentar un básico, una licencia y ejecutarlo. Lo digo porque nos es facilísimo. El que decide eso, en este caso, está aquí. Lo decidió hace ya 3 o 4 años, porque sabe lo que es Burgos, sabe lo que es Aranda, sabe lo que es este polígono, sabe lo que es todo este entorno, quiere hacerlo y acompañado de vosotros, como os lo he dicho muchas veces, acompañado de vosotros, hermano Ángel, Enrique. Entonces, a la pregunta que me he hecho que tengo ganas de contestar es ¿cómo solucionamos el crecimiento, las empresas medianas, pequeñas, aunque digan que somos gran empresa, yo digo, gran empresa, la banca internacional? Cuando das el paso para que tu financiación, y además yo lo he observado por otros empresarios más grandes que nosotros, cuando dieron el paso a salirte de lo que ha quedado, de los restos que ha quedado aquí, salvo que seas con una ideología determinada, que es donde han quedado los bancos, para que la Caja de Burgos y la Caja Círculo desarrolló el polígono de Burgos. A nosotros nos hemos desarrollado con alguna multinacional que se implantó allí, pero en Valladolid, por ejemplo, de las 2 o 3 cajas que hubo, la popular, la provincial, no tuvieron nunca tamaño y nos entregamos enseguida. Y nos han dejado, y sin embargo los andaluces tienen los catalanes, tienen los vascos. Entonces, nosotros solo nos queda tener ese tamaño para que un banco extranjero, multinacional, te haga caso, para que no tengas que depender nada más que de profesionales que les identifico que eran como yo cuando trabajaba en el banco, que conocen a sus clientes, que estamos deseando que nos conozcan, y resulta que tiene el tiempo para conocerte a alguien que vive en Londres o en Estados Unidos o en Australia y no te conoce a alguien que está en la puerta de casa, en la Plaza Mayor, no sé. Entonces, cuando es ese pequeño tamaño que hace falta tener, Jorge, para que alguien, oye, que necesito para esto 200 millones de euros. Y resulta que te estudian, te analizan y te dicen: me gusta tu sector, me gusta tu gestión, me gusta tu equipo, me gusta tu posicionamiento. Y resulta que ahí sí que tienes. Lo de este país, antes era para las cacerolas y ahora para la nómina y para darte un crédito al consumo al no sé cuántos %. Nos estaba siguiendo por las redes y por la tele Loreto, que es una chica del diario El Mundo. Y me está mandando WhatsApp por el tema vuestro. Yo creo que te han respondido. Tienes 2 páginas ahí por delante. Quería preguntarle a Paco, sí que es empresario, no sé si te sientes identificado, grosso modo, con los problemas que han estado explicando los empresarios aquí, no solamente los que están en la mesa, sino otros que están ahí. Si tú tienes esos mismos problemas o los tuyos son de otro género.
Gracias. Creo que los problemas son menores porque la consecuencia también es menor, ¿no? La consecuencia que puede tener un empresario pequeño, como me considero, es mucho menor que la responsabilidad que tienen grandes empresas como son la de... Poco puedo aportar, ¿no? Pero sí que me ha gustado en la reflexión que ha hecho don Amando ahora finalmente de lo que necesita para instalarse aquí, ¿no? Que creo que es algo que nos vendría bastante bien a todos los ciudadanos de Aranda, que sería un privilegio y un placer contar con una empresa y un empresario como usted. Y, por supuesto, a don Pablo, estoy seguro que teniendo a don Antonio Linaje aquí y agilizando un poco esos trámites burocráticos que creo que podremos llegar a poner sobre la mesa, estaría bastante bien que también se instale en esta localidad, donde será bien recibido sin ninguna duda. A su pregunta, Graciano, seguiremos luchando, seguiremos trabajando y felicitarles por lo que hacéis y sobre todo por esa parte vocacional. Nos encontramos una casa de vocación donde lo que nos transmite es educación y valores y así seguiremos luchando por lo que creemos, vamos. Perdón, tenemos aquí a un jefe de la agencia EFE, que además es especialista en temas de nuevas tecnologías, Andrés Dulanto, Scott, que además habla inglés. Puedes formular la pregunta en inglés si quieres. Pues no. Si quieres, sí, pero... No, yo quería preguntaros, visto que habéis hablando de construcción de cosas y tal, ¿cómo veis, que a lo mejor no viene a cuento, pero como veis que ha salido en meses anteriores, cómo veis el tema de la construcción industrial? Como ahora dicen que vas a hacer las casas en pequeños hangares, que se van a hacer en plan un Tetris, entonces, ¿cómo lo veis? Si es posible en verdad, si es economía circular, si va a ser mejor. Prácticamente en plena pandemia, hubo quien pensó, ¿verdad, Enrique? Vamos, esto o se hunde todo y nos da igual, o esto vamos a salir reforzados. Y decidimos que en uno de nuestros centros había que ampliarlo en 50 habitaciones, más o menos. Y eso fue en abril del 20. El 12 de noviembre del 20 inaugurábamos un hospital pegado al básico con 48 habitaciones más. Eso es lo que yo creo de la construcción, ¿dónde vamos? Cada vez que oíamos que los chinos habían hecho un hospital y nosotros decíamos, nosotros no somos chinos y lo hemos hecho en Gijón, nos lo hicieron en Gijón y lo instalamos. Es decir, tardamos, pues eso, 5 meses, 6 meses, 5 meses. Con lo cual yo creo en eso, en esa manera de construir industrial. Yo creo que es más, es necesario. ¿Por qué? Porque además, no ya solo construirlo, y cuando tengas que destruir, debe de ser igual, porque nos deberíamos de habituar a que los cambios que vayan a ser más profundos, y mucho más rápidos. Con lo cual, el sistema de la mañana, el almuerzo, el vino, la excavadora, la retro, todo este asunto tiene que tener otro ritmo y tenemos que acostumbrarnos todos a que hay algo que la fabricación industrial. Claro, en la industria depende un poco del sector. Lo nuestro es una industria pesada. Fundimos 120.000 toneladas de hierro que está a 1500 grados. Para manejar eso se te cae una cuchara, se llama cuchara donde se lleva el caldo, y entonces se te cae una y has hecho una construcción un poco de estas así, y claro, quemas todo, o sea, pero depende, pero a lo mejor uno tiene una panadería y puede perfectamente hacerlo de una manera mucho más sencilla y más ecológica. Sí, hay un dato que se me ha... El fundador de Lingotes, sí, el padre de Pablo, me comentaba que con la subida de la energía hace poco, pasaron de 700.000 euros al mes a 3 millones. Y el 7 de marzo del 21, el 7 de marzo solo pagamos 700.000 euros de energía eléctrica. Teníamos que haber parado porque había sido más barato,
Pero no sabíamos al día siguiente iba a valer 800.000, porque como eso iba subiendo exponencial, es verdad que ahí tocó techo y bajó. Entonces, claro, nosotros, volviendo a antes, somos muy pesados, con altas energías, entonces tiene que ser unas construcciones muy sólidas. Pero sí, gastamos mucho. Somos el mayor consumidor de Castilla y León y de los más grandes de España, porque todos los hornos son eléctricos. Bueno, pues consolarte, pues el Metro de Madrid pasó de 3 millones de electricidad a 10 millones. Claro, es público. Y el público lo aguanta todo. Eso da igual. Bueno, yo quería hacerte una pregunta ahora que siempre es un viejo amando en el tema. ¿Sanidad pública o sanidad privada? Y están todo el día dando la matraca. Yo creo que a la gente lo que le interesa es que le curen. ¿Cómo ves eso? No lo sé, pero hay países que tienen buena sanidad y que desde hace decenas de años, Alemania, Francia, donde cada uno con un modelo, pero la sanidad que la tiene cerca de casa y que la atiende y que va con una cartilla, tarjeta, y va donde elige que la atiende mejor. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo sobre el tema este o qué? No, yo en línea con lo que está preguntando Graciano, cuando a veces escuchas en televisión y tal los ataques de ciertos partidos a veces a la privada, diciendo que, claro, que estropea la pública, que hace que tenga más lista de espera. Si es que es precisamente al revés, todo el mundo que va a la privada pues no va a estar en lista de espera de la pública. Entonces está claro que estaréis de acuerdo que es un complemento, que es que no tiene sentido enfrentar una con la otra. Nosotros que en eso, dijéramos, llevamos mucho tiempo y en nuestra vida, yo creo que no es la complementariedad. La necesidad es la que marcaría el nivel de servicio, quién lo da. O sea, nosotros no, en nuestro criterio, en nuestra manera de actuar, no somos complementarios, somos necesarios. Queremos ser necesarios porque nos merecemos, porque nos gustaría merecernos, nos gustaría seguir mereciendo el que venga alguien que tiene una cartilla, no sé de qué color tiene, no sé si pone SACIL, si pone SCAM, si pone Servicio Cántabro de Salud, no lo sé lo que pone, o pone Adeslas, o pone Sanitas. Sencillamente, le atiendes, debe de ir ahí. Nosotros en eso es lo que queremos, en que debemos de ser necesarios, de tal manera que nosotros tenemos muchos equipamientos en ciudades y en hospitales que la pública en los mismos sitios no la tiene, por la razón que sea. Y eso, a medida que, dijéramos, nuestro potencial de financiación y nuestro potencial de dar servicio lo vaya requiriendo, como no queremos depender ni de la bolsa, ni queremos depender de que haya un señor en Australia que ha puesto dinero, diga, en Aranda no tienes que hacer un hospital, porque no cumple el estándar de 12.000 habitantes, un Producto Interior Bruto, y le digo, en Australia tú sabrás mucho y los canguros, pero aquí en Aranda de Duero yo quiero hacer un hospital. ¿Por qué? Porque estoy seguro que cuando tuviéramos un hospital vamos a ser necesarios y vamos a tener un servicio específico que yo creo que va a ser un ejemplo para la pública. Ya nos pasa en algún sitio. Empezamos a desarrollar en algunas plazas, por ejemplo, en el norte del Bierzo, donde la pública siente envidia. ¿Por qué? Porque nosotros, en 4 años que llevamos allí, hemos avanzado muchísimo, tecnológicamente, desde el punto de vista de servicio. Y ahora, ¿qué sucede? Que hay médicos que dicen, me voy aquí, ¿por qué? Trabajo 3 veces más, gano 2 o 3 veces más. Y encima soy eficiente, y encima cuento con todos los recursos que necesito de los quirófanos, de los servicios complementarios, de los diagnósticos. Con lo cual, nosotros nos gustaría ser necesarios, no complementarios. No queremos ser complementarios. Cada vez que en alguna ocasión nos ha dicho alguien que por puesto necesita que no haya mucha lista, que no haya espera, porque tal, y nos han pedido colaboración, la hemos dado obligados, porque no me gustaría. El hecho cierto, la pública en nuestro caso es nuestro 5º cliente. Facturamos más de gente que quiere pagar de lo que facturamos a la pública.
Y eso para nosotros es un sello de identidad maravilloso, porque hay otras comunidades en Madrid, mucha gente en Andalucía, hay hospitales que viven en el mismo hora, en los últimos hospitales que hemos comprado en Orense, que hemos incorporado en Orense, que hemos incorporado los dos hospitales privados, pues el 40 o el 50% lo hacen del Sergas. Y nosotros vamos a cambiar ese perfil, vamos, tardaremos, yo no sé si lo veré, 3, 4 años, a ver si me dejan. Hay que aguantar otros 3 o 4 años para terminar el hospital de Aranda y cambiar esa manera de prestar servicio a la sociedad, que no sabemos si es de la pública o de la privada, pero que desde luego obtiene el servicio que necesita. Es salud, ¿eh? No es... Hay veces que da pena. Alguien, el otro día me decía alguien, además un tío interesante, un tío importante, tú le conoces, Enrique, también, que es empleado de una multinacional y además es socio, que ha tenido que ir con su hija, que le ha salido algo por aquí, que encima es malo, le dan para 15 o 20 días, ha tenido que irse a la Rubera, Madrid, porque en un hospital público a la niña, pues que venga dentro de 3 meses. Sí, bueno, sobre eso además hay un gran debate. España es el único país del mundo libre y sobre todo de Europa donde hay elementos de superioridad moral de la izquierda, cuando no la tiene. Es decir, esto es uno de ellos. Me he acordado ahora de una galería de nombres progres, que en cuanto tienen el mínimo problema se van a la privada. Eso sí, se les llena la boca con ese tinglado. Bueno, llevamos hora y media, para no caer ya en melancolía, les voy a pedir a los dos ponentes de esta tarde que resuman, como diría un joven periodista del diario El Mundo, a 5 columnas y en negrita su titular. Puedes poner también 2 o 3, vamos. No, sí, no se me ocurre. Yo lo que tenía que decir más o menos lo he dicho, que creemos en la gestión, creemos en la libertad de mercado, creemos en la sociedad y que habría que dejarla manifestarse libremente. Y que... Pues eso es. En fin, muy parecido. Libertad para hacer cosas, no poner frenos, no poner palos en la rueda y apartar un poco la ideología y estar en la realidad. Porque un detalle más para la contaminación y todo este rollo. En Europa hay 250 millones de turismos. Solo 2 industrias chinas, solo 2, la cementera y la acerera, contaminan el doble. Entonces, deja libertad de que cada uno tenga el coche que quiera y así en todo. ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva nuestro hospital! Muchas gracias y hasta vosotros. Muchas gracias. Todo cambia. Las modas, las aficiones, las artes, los gustos. Cambia nuestra forma de entender el mundo, de vivir en él. La naturaleza cambia, pero la esencia, la raíz y el valor que le damos a las cosas permanecen. Y lo auténtico prevalece. Aquí, en Castilla y León, los paisajes cambian durante todo el año, pero la belleza prevalece. Desde que nuestros antepasados colocaran las primeras piedras, la arquitectura ha cambiado. Pero la monumentalidad perdura. La forma de alimentarnos y la forma de cultivar ha cambiado, pero el sabor de la tierra permanece. La forma que tenemos de ganarnos la vida, de ganar en la vida, ha cambiado. Pero seguimos caminando. Y las ganas de vivir prevalecen. Tejiendo nuestros pasos, tejiendo el futuro. Castilla y León.